para decir que somos 10 personas, incluyéndonos. Estamos hablando que hay 7 alumnos. 8. Entonces, bueno, miren, pues les voy a compartir pantalla. Platicábamos el día de ayer. Estamos iniciando el tema de arreglos ortogonales. Esa parte de iniciando ya la resolución de ejercicios. Ayer, de manera manual, comprobamos a través de los cálculos de la diferencia entre las medias de cada factor de un diseño L8 en 2 niveles con 7 factores, que lo que pues en gran medida nos ayuda a meditar a encontrar es esa propia diferencia y a numerar los factores en relación a aquel que mayor diferencia tenga, que nos permite en la gráfica de efectos principal para media, pues seleccionar una combinación de niveles en base a la razón de salida, la variable de respuesta que esté evaluando, ya sea lo menor o lo mayor es lo mejor. En esta parte de los arreglos ortogonales, hemos platicado pues que dependiendo del tipo de arreglo, por ejemplo, un L4 tiene 4 condiciones a probar, se refieren a las interacciones. El L4, ese número se refiere a la cantidad de renglones, de combinaciones, de interacciones, de condiciones a probar que se evalúan. Y que dependiendo de ese tipo de arreglo es la cantidad de factores con los que se puede trabajar. Para un L4 nos dice que podemos aplicar entre 1 y 3, pues en realidad diríamos más bien entre 2 y 3, ¿no? Para un L8, como el ejemplo de ayer, pues podemos trabajar entre 4 y 7. Voy a marcar este que fue el ejemplo que hicimos, y así sucesivamente, ¿verdad? Un L12, L16, L32 y L64. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que Minitab no es que me lo tenga que aprender esto, pero sí me debe de quedar claro el panorama de que pues mientras más grande sea la resolución del arreglo que seleccione, puedo evaluar más factores. Ahora, otra cosa importante que debo de tener claro hasta ahorita, estoy evaluando el efecto de los factores de manera individual, ¿sí? Estoy diciendo si A en su nivel bajo o en su nivel alto afecta. Estoy evaluando si B igual en su nivel bajo o alto no afecta. Y así sucesivamente. Únicamente he visto ejemplos donde esté evaluando de manera individual. Vamos a ver otro segundo ejercicio en donde nos presenta algo diferente a lo que hemos, o de la forma en la que hemos resuelto ejemplos donde tenemos varias réplicas. Dice, una persona quiere disminuir, voy identificando la variable de respuesta que me está pidiendo, que es disminuir el porcentaje de oxidación, la cual se realiza cuando el producto es trasladado de las plantas de Estados Unidos a México. Para esto, decidió que podrían influir los siguientes factores operativos. Son 2 factores. Uno, la cantidad de aceite. El otro, el tipo de papel. ¿Cuál arreglo sería adecuado para estos 2 factores? ¿Cuál arreglo podríamos utilizar?
Pones. El L4. Muy bien. Es un L4 en dos niveles, dos factores. La única diferencia es que ahora tengo 5 réplicas. Si ustedes se acuerdan, en Minitab, la primera unidad, cuando tenía 2 o más réplicas, que esto lo hacía para encontrar la nova, pues me lo pedía. Por ejemplo, si nos vamos aquí a Minitab, hacemos estadísticas, DOE, factorial, creo un diseño factorial, por ejemplo, 2 factores, lo selecciono su diseño factorial completo, que son 4 corridas, y luego aquí me decía, número de réplicas por puntos. Le decía, pues vas a tener, por ejemplo, 5, o vas a tener 2 réplicas nada más para que me dé la nova. Ahora es diferente, ¿sí? Regreso al ejemplo, son 2 factores que lo puedo analizar en un L4. Sé que el L4 se refiere a la cantidad de interacciones que voy a tener. Tengo 5 réplicas. Sé que es un diseño ortogonal Taguchi. Me voy a estadísticas, DOE, Taguchi, crear un diseño Taguchi. Estadísticas, DOE, Taguchi, crear un diseño Taguchi. Ya lo vimos ayer. Genero el diseño. En el diseño, sigo hasta ahorita trabajando con 2 niveles. 2 niveles son 2 factores. Lo dejo igual, nada más aquí en diseños me dice, fíjense, váyanse fijando en algo, ¿eh? Aunque tengo únicamente o es suficiente el arreglo, el diseño L4, me presenta otros. Hasta ahorita fíjense en eso, ¿sí? A diferencia de ahorita de lo que hicimos con el factorial, nada más me dice, pues tienes un diseño completo con 4 corridas y nada más. No me presentaba mayor opción. Tengan en cuenta algo, ahorita más adelante se los voy a explicar, pero aquí yo sé que el que voy a seleccionar, pues es un L4, es un 2 a la 2. Le pongo aceptar, me va a habilitar la opción de factores, le pongo factores, me dice que el factor A es cantidad de aceite, sus niveles son bajo y alto. Le doy doble clic, le pongo bajo, espacio, alto. El otro factor es tipo de papel. Aquí le voy a poner tipo de papel. Sus niveles son común y especial. Pongo aceptar. La diferencia que tengo ahora es que hay 5 réplicas. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a ir a la hoja de la sesión. Voy aquí. Y voy a capturar cada réplica. Réplica 1, réplica 2, 3, 4, 5. Voy a capturar los datos que tengo de cada uno de estos experimentos. La primera es 5.12. Capturé las
5 réplicas que tuve de cada experimento en el L4. Lo resuelvo estadísticas. DOE Taguchi. Analizar diseño Taguchi. A diferencia del ejemplo del día de ayer, pues era un L8, teníamos una sola réplica. Ahora puedo tener 2 o más réplicas, las capturo de manera individual en cada columna, las resuelvo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me dice, los datos de respuesta están en, selecciono pues las columnas, desde R1 hasta R5. Y listo, le pongo aceptar, me voy a la hoja de sesión, me va a dar este resultado, entonces los coloco aquí abajo. Análisis Taguchi, y luego voy a ir a la gráfica, a la comparativa de medias. Se me soltó aquí el mouse. Muy bien. El ejercicio me dice que se está buscando disminuir el porcentaje de oxidación de un producto. No nos dice cuál, pero es lo que se trata, disminuir. ¿Qué podrían ustedes concluir tras realizado el experimento? Tienen la tabla de respuesta para medias y la gráfica de efectos principales. ¿Qué pueden concluir? Pues que la cantidad de aceite debe ser en bajo y el tipo de papel es común. ¿No? Vamos, quiero minimizar. ¿Cuáles son los niveles en las gráficas que seleccionaría? Los bajos. Nivel alto. Serían los bajos, ¿no dije? Es al revés. Es el es en alto y especial. Ok, para la cantidad de aceite, ¿qué nivel voy a seleccionar? Alto, El alto. ¿Y el tipo de papel? especial, Especial. ¿Cuál de los dos factores es el que más provoca oxidación en el proceso? La cantidad de aceite. Así es, el Aceite. número 1 es el que más afecta, ¿verdad? Yo puedo decir, mira, pues para que ahorita se genere la menor cantidad de oxidación en el proceso, en los productos, que no sé qué sea, pues vas a manejar la cantidad de aceite en alto y el tipo de papel especial. Pero ten en cuenta, ¿verdad? Que debes de hacer algo. Ambos factores afectan el proceso. Ponle o presta ahorita atención en el que en mayor medida afecta, que es la cantidad de aceite. Esa sería hasta ahorita la conclusión que podemos nosotros llegar. ¿Por qué les digo que hasta ahorita? Pues porque estamos, insisto, evaluando a cada factor de manera individual. Estoy evaluando el comportamiento del factor A en sus niveles y si afecta o no al proceso. Y en qué medida lo afecta. Si tengo 2, 3, 4, 7, 15 factores, ¿cuál es el primero y cuál es el último que afecta? En relación con la comparativa de sus medias. Eso lo hicimos ayer, ¿se acuerdan? Hacemos el ejercicio de manera manual para que nos quedara un poquito más claro, pues, qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio? Que tenemos réplicas. ¿Cómo hacemos eso en Minitab? Pues lo único que hacemos es que ponemos las réplicas
en cada una de las columnas y al resolver, pues selecciono todas las columnas. Nada más, es la única diferencia. Viene un ejemplo. Dice, en Mave quieren mejorar la longitud de una barra para ensamble de tina, donde la especificación es de 34 más menos 0.25. Como ellos saben de diseño experimental, quisieron donde se vieron 7 factores a 2 niveles, por los que la regla ortogonal quedó de la siguiente forma. Me lo van a hacer de tarea para mañana, por favor. Ahorita, al comienzo de la clase, se los envié a sus tutoras. Ahí lo tenemos en el grupo de WhatsApp. Van a hacer 3 ejercicios. No que los 3 sean para mañana, pero sí me interesa mucho que vayan practicando. Les insisto, vemos el video, vemos inclusive tutoriales o vemos que alguien más mete o captura los datos a Minitab y decimos, pues está fácil. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? A prueba y error tenemos que practicar porque hasta que realmente lo hacemos surgen las dudas. Entonces, este primer ejercicio es tarea para mañana viernes, ¿sale? Me van a dar conclusiones al respecto. Son 7 factores, son 2 réplicas por combinación. Van a tomar conclusiones, me van a dar conclusiones. Ahora, seguimos avanzando. Antes de que se me pase, en plataforma, en la actividad 3, ya les coloqué, bueno, lo que estamos viendo, recuerden, todo lo que vemos aquí en las pizarras de BIM de las sesiones para las asesorías, es del material que aquí tenemos. Les coloqué estos 3 links. El primero es el software de StatGraphics, les mencionaba, es este, y a partir del lunes vamos a trabajar con él. Es indispensable también que lo tenga, a menos que, vamos, nos podemos apoyar de Minitab, pero en lo personal ya verán, nos resulta mucho más práctico este software. Ya se los compartí. Usted nada más le da un clic. A ver, permítame, porque ahorita lo chequé en otra clase y sí abría el enlace. Ahorita lo checo. Permítame, se me hace que está por inactividad. Déjeme ver si puedo entrar. Sí, es por inactividad. Déjeme entrar a la plataforma. Ahí está, unidad 3. Le da un clic, se va a descargar. Es la instalación, es seguro, no tiene virus, nada. Estoy compartiendo ahí. Bien. Descargan esta carpeta también, que es un archivo, una carpeta ahí comprimida con 2 archivos dentro, que son el crack. Y vienen unas instrucciones. Usted aquí le da un clic, dura aproximadamente 5 minutos las instrucciones, y aquí les va a decir qué hacer. Ya que lo tenga instalado, lo único que les va a decir es, abra esta carpeta, copie los 2 archivos, se va a donde se instaló el software, que es por lo general en archivos de programa, busca StatGraphics, abre la carpeta, copia así directamente estos 2 archivos, le va a decir, ¿desea reemplazarlos? Le pone que sí, y tan, listo, ¿verdad? Ahí lo va a tener. Les recomiendo mucho que lo guarden. ¿Sí? Al igual que Minitab, guárdelo muy bien, los 2 instaladores, ténganlos ahí en la mano porque sirven bastante. Entonces, para que lo vayan haciendo, les repito, a partir del lunes vamos a trabajar con él. Bueno, seguimos avanzando. Viene un ejercicio que les digo, este ejercicio es este material que está aquí, dice lecturas de la actividad, es parte del material que tenemos aquí. El ejercicio como parte introductoria a esto del diseño, desarrolla el ejemplo de manera manual, hace la nova, hace lo mismo que desarrollamos nosotros ayer en la comparativa de las medias, etcétera, ¿verdad? No lo vamos a hacer nosotros manual, ya hicimos un ejemplo ayer. Pero vamos a comenzar a identificar algunas características con las que hemos avanzado. Insisto, hasta el ejercicio ahorita anterior, hemos trabajado con distintos tipos de diseños ortogonales,
L4, L8, sabemos que esto depende de la cantidad de factores que tenemos. Hasta ahorita hemos evaluado únicamente el comportamiento de manera individual. Me presenta otro ejemplo. Dice, en un proceso de formación de paneles, una característica no deseada es la emisión de formaldehído en el producto final. Se desea que esta emisión sea lo mínima posible. Actualmente se estima en 0.45 partes por millón. Entonces aquí fíjense, cuando ya me dice esto de partes por millón, a mí me queda perfectamente claro que hay un trabajo ingenieril ya detrás de esto, ¿verdad? No sé si se haya desarrollado un diseño de experimentos antes, pero cuando menos sé, pues que ya hay un análisis de capacidad de proceso y que estos índices de capacidad, ya sea CP, CPK o CPM, en este caso referido a partes por millón, ya se llevaron a cabo. Me dice, se cree que 5 factores pueden estar afectando la emisión y me dice cuáles son los factores. Para este tipo de problema, en donde tengo 5 factores, ¿qué arreglo necesitaré? Voy a regresar con lo que comenzamos la clase. Para 5 factores, ¿qué tipo de arreglo necesito? El L8. L8. Un L8, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a comenzar por eso y vamos a darnos cuenta qué pasa. Necesito un L8, es un L8, sé que están en 2 niveles, entonces es un L8 2 a la 5. Es un diseño ortogonal, 8 niveles, 8 niveles de combinación, 2 niveles en su diseño, 5 factores. ¿Esto qué quiere decir? Que el L8 yo lo voy a desarrollar completo, lo voy a presentar en todas sus combinaciones posibles. Este es el L8, ese no cambia. Y esa generatriz, el diseño propiamente, pues no me preocupo porque mi unidad me lo va a dar. Pero ¿qué ocurre? Fíjense, tengo ocupadas 1, 2, 3, 4, lógicamente, ¿verdad? 5 columnas porque son 5 factores de las 7 posibles. Las que no ocupe, no quiere decir que no voy a hacer la estimación de esas columnas. En este caso le están llamando E1 y E2. Y los cálculos se desarrollan de igual forma como los hicimos ayer, ¿verdad? No voy a omitir columnas. A mí no me preocupa esto porque si yo ahorita que meta los datos a Minitab no le voy a tener que poner nada de E1 ni E2. Únicamente le voy a decir, son 5 factores, dame los resultados de la variable de respuesta y Minitab me va a dar los resultados. Pero es indispensable que se vayan dando cuenta que este diseño, el L8, con esos mismos 5 factores, puede que ocupe no solo un L8, sino otro modelo de resolución más grande. ¿Por qué? Porque en determinado momento, si ustedes se fijan, aquí estoy evaluando A, B, C, D y E. 5 factores. Pero, ¿qué ocurre si de momento digo, no, es que cuando interactúa C con D, yo creo que también afecta? O yo creo que cuando interactúa E con A, pues también afecta. Hasta aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, ¿verdad? Requeridas. Pero ¿qué pasaría si digo, no, es que también E con B afecta? Creo que afecta. Aquí el modelo, si se fijan, ya nos quedó a deber. Nos faltan columnas. Tendría que pasar a un modelo
con más interacciones. ¿Sí? Vamos a partir, dicen primero lo primero, ¿verdad? Entonces, estoy en el hecho de que en este ejemplo tengo 5 factores, caben dentro de un L8 y lo resuelvo. Les digo, a mí no me interesa que nos pongamos ahorita a hacerlo de manera manual, ya sabemos qué es lo que hace Minitab, lo voy a resolver. Voy a hacer un nuevo proyecto. Igual estadísticas, DOE, Taguchi, crear un diseño Taguchi. Estadísticas, DOE, Taguchi, creo un diseño Taguchi. Tengo 2 niveles, tengo 5 factores y en diseños, si ustedes se fijan, es a lo que me refería al principio de la clase. ¿Por qué, por ejemplo? Nada más lo copio. No quiero confundirlos, pero miren, si me regreso a lo que hacía la primera unidad, decía estadísticas, DOE factorial, creo un diseño factorial. Entonces le digo 2 niveles, 2 factores, por ejemplo, ¿sale? Ahí están. Lo único que me dice aquí es, pues puedes hacerlo completo. Lógicamente, si le ponía más factores, pues ya lo podría hacer fraccionado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahorita no me interesa confundirlos. Pero aquí me dice, con 5 factores en 2 niveles, lo podrías hacer aquí. Pero, ojo, ¿verdad? También se habilita la opción de hacer más corridas. ¿Por qué? Pues porque puede haber interacciones entre esos factores. Así es que de momento estoy evaluando los factores de manera individual. Les repito, estadísticas, DOE, Taguchi, creo el diseño Taguchi, 2 niveles, 5 factores, L a la 8. No voy a describir los factores, no los voy a editar, es decir, no les voy a dar nombre, no tipo de resina, concentración, no les voy a dar nombre, me voy a ir directo a resolverlo, ¿sale? Lo voy a resolver. Un L8, pues me da 8 posibles respuestas. Les tengo, todos son decimales, 49, 42 y 38. 30, 21, 24. 32 y 28. Capturé los resultados. Lo voy a resolver. Analizar diseño Taguchi. Tengo solo una columna con valores de respuesta. Me voy a la hoja de la sesión, me presenta la tabla de respuesta para medias. Voy a agregar aquí una pizarra, voy a poner esos resultados. ¿Está? Y luego les voy a poner la gráfica. Bueno, de la conclusión, la interpretación, ¿qué podríamos decir? Pues depende de lo que queramos, ¿no? Es decir, si lo que se quiere es maximizar el rendimiento o si lo que se quiere es minimizar, pues eso lo podemos hacer tomando los valores de la gráfica. Pero, ¿a qué conclusión podríamos nosotros llegar
a partir de la tabla de respuestas para medias. ¿Cuál es el factor que más afecta? El A. Muy bien. Entonces, fíjense lo que podríamos nosotros ahorita ya ir trabajando. Podríamos ir ya dándonos cuenta que cuando en una gráfica se presenten representaciones de este tipo, pues ese factor es el que más afecta. Después, fíjense cómo puedo, inclusive sin irme a la tabla de respuesta, apóyense nada más de la gráfica. El que más afecta es el A. Y luego, ¿cuál sigue? El C, ¿verdad? Y luego, sin que vean la tabla de respuestas. Yo sé que acá arriba están numeradas, ¿verdad? El Pero D. fíjense, El D. bien, fíjense en la gráfica cómo podríamos interpretar nosotros el proceso, nada más al ver las gráficas. Si lo encierro en recuadros, como lo estoy haciendo aquí, fíjense, ¿cuál es el más grande? Pues así me iría hasta en orden, ¿no? El A, el C, el D, el E, y luego el B. Ocurre algo importante. De las columnas del L8, únicamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 ocupadas. Me queda libre 6, que yo sé que se le llama estimación 1, y 7, ¿verdad? La estimación 2. Podría trabajarlas aquí. Estoy evaluando cómo se comporta A de manera individual. B también. Pero no estoy evaluando, insisto, si A en su nivel bajo o alto y B en su nivel bajo o alto, cómo se comporta cuando interactúa determinado factor al interactuar con el nivel de otro factor. Eso no lo estoy haciendo. Únicamente los estoy evaluando de manera individual. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Sigo avanzando. Es el ejemplo que se desarrolla. Me dice que hace el ANOVA para resolverlo. Viene otro ejercicio. Lo mismo les menciono. Son 7 factores. En este caso son 3 réplicas. Lo resuelven de tarea y me platican. Viene otro ejercicio también. Es exactamente lo mismo. Lo único que lo hago, por lo que lo hago, es para que practiquen en capturar los datos en Minitab y para que también practiquen en la interpretación de los resultados. Son capaces, me fijo así mucho, de tomar un criterio de aceptación, pero se nos dificulta mucho la interpretación. Les repito, esos ejercicios ya están ahí en el WhatsApp. Ahora, hay algo indispensable que tenemos que platicar. Ya nos fijamos que el arreglo, hasta ahorita, en los ejemplos anteriores, estamos basados en la toma de decisiones de manera individual. Pero, ¿qué ocurre cuando hay interacción? En algunos casos hay interacciones. Aquí la teoría nos da un ejemplo así como que para contrastarlo, donde nos dice que cuando trabajamos, por ejemplo, con 2 medicamentos y que al ser suministrados estos de manera independiente, provocan, por ejemplo, mejoría en las condiciones de un paciente. Otro ejemplo podría ser cuando los 2 medicamentos son suministrados al mismo tiempo y la condición del paciente empeora. Aquí los medicamentos interactúan de mala forma, ¿verdad? Esto nos ha quedado claro, sé que lo hemos platicado desde la unidad número 1, sé que nos referimos a cómo afecta determinado factor y o su nivel en otro factor. Pero a mí, ¿para qué me interesa esto? Me interesa porque ahora, dependiendo de la cantidad de factores que yo tenga, y si hay interacción entre estos, va a ser el orden que van a ocupar en las columnas del diseño, del arreglo. Por ejemplo, del lado izquierdo donde dice columnas y se presenta una tabla,
Nada más con ver esta tabla, yo puedo saber que estoy hablando de un diseño ortogonal y que puedo evaluar cuántos factores. Primero díganme, ¿qué tipo de diseño es y cuántos factores podría evaluar? L8 y 7 factores. Ok, es un L8 y como máximo puedo evaluar 7 factores. Ahora, algo importante. ¿Cuál es el orden en el que van a estar acomodados los factores? Si los evalúo como hasta ahorita lo he hecho de manera individual, yo digo, para la primera columna, aquí va a ser A, y luego B, C, D, E, F y G. Así los acomodas. Después dices, ¿verdad? A ver, para el factor 1, pues su nivel 1 en bajo, y así, ¿verdad? Pero el orden de las columnas va a ser determinado por la cantidad de factores que yo tenga. Pero, ¿qué ocurre cuando tengo interacciones? Como en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior tenía 5 factores, pero pudiera ser que de esos factores algunos estuvieran en interacción. A con C, B con C. ¿Cuál va a ser el orden en el que se van a acomodar en las columnas? Y esto no necesariamente es en orden. Nos tenemos que apoyar primeramente por gráficos lineales. Nos presenta dos figuras. Del lado izquierdo es una matriz triangular y una que es de gráficas lineales. Por la que vamos a comenzar es por la que está del lado derecho, que le llamamos gráfico de interacción o gráfica lineal. Cuando yo veo esta matriz, el diseño ortogonal y el gráfico lineal de esta forma, cuando me dice 1, yo digo 1 está solo, aquí le puedo asignar un factor que se llama A. Y luego, en 2, en algunos libros inclusive lo vamos a ver un poquito más adelante, lo rellenan para indicar que hay una interacción. Aquí no, está solo 2. Le digo, este puede ser el factor B. Pero fíjense lo que ocurre. La línea, en la mitad de la línea me dice 3. Eso me indica que hay una interacción entre factores. De tal forma que yo puedo decir 1, A. Pues la primera columna va a ir el factor A. 2, segunda columna, pues va a ir el factor B. 3, aquí hay una interacción. Aquí voy a poner la interacción de A con B. Y luego 4. Está solo, yo digo, pues puede ser el factor C. 5 es una interacción. Entonces, voy en el 3, ¿verdad? La columna 4 es sola, pues entonces digo, pues puede ser el factor C. 5 es una interacción. ¿De cuál con cuál? De A con C. Y luego aquí hay una regla que esto poco a poco, esto confunde mucho, poco a poco lo iremos viendo. La penúltima columna siempre será una interacción. ¿Sí? Yo diría 6 va a ser una interacción. Aquí yo ya sé que va a ser una interacción de A con qué. Pues no sé, ¿verdad? ¿Qué es el factor 7? Pues puedo pensar que sea factor D. Y la interacción, por lo tanto, va a ser de A con D. Esto requiere mucha práctica. La verdad es que depende de la cantidad de factores y del tipo de ejercicio, no necesariamente es tan sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos mañana, pero no es así tan sencillo. Ahora sí requiere bastante práctica. Si yo veo nada más si veo, sé que es un diseño ortogonal, sé que el orden de las corridas lo desarrollé a partir de gráfico lineal. Yo les puedo preguntar, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes en que conozcan el proceso, sin que sepan cuáles son los factores? Pero ¿cuál consideran ustedes que sea el factor que más afecte en ese proceso?
¿Podrían decirme cuál será el factor que creen ustedes que afecte más el proceso? El A, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cree que es el A? solo pienso porque afecta con nosotros, los demás, nosotros tres. Lo voy a analizar de manera individual, ¿verdad? Pero también cuando interactúa con B, y luego con C, y luego con A. O sea, el factor A no sé ni qué sea, pero me trae broncas para todo, ¿verdad? Puede que me genere problemas de manera individual, o no. Pero cuando interactúo con otros, también puede ser que me genere problemas. Ahora, ya en este tipo de diseños vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que el ejercicio se presenta más o menos de esta forma. Me dice, variable de respuesta, viscosidad, el mayor valor es deseado. Y de repente decimos viscosidad, pues ¿cómo se mide? Pues yo puedo dar un ejemplo así muy sencillo, ¿no? Inclusive como el pensar en el hecho de comprar determinado tipo de pintura, asociando, ¿no? Que la viscosidad, qué tan pesada considere yo esa pintura, pues se va a quedar fijada durante más tiempo, le va a dar más protección, por ejemplo, a la fachada de mi casa, pintar la fachada de mi casa. Algunos de los proyectos que ustedes me entregaron que hablaban de atole, por ejemplo, y que al principio me decían, es que quiero medir la viscosidad del atole. Yo entendía a qué se refieren con viscosidad, pero cuando les decía, ¿cómo miden viscosidad? Pues ahí se complicaba. Pero puede estar relacionada con eso, ¿no? ¿Qué tan consistente esté el sabor o la textura que puedo darle a un atole? Aquí están involucrados 1, 2, 3, 4, 5 factores. Fíjense ustedes algo. Pueden tener, vamos a pensar que en este ejemplo, puedan tener 2 factores o 3 factores. Y ustedes pueden decir, un L4 me es suficiente, pero ya hay interacciones. La cantidad de columnas ya no nos va a ser suficiente. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 factores y 2 interacciones. Todavía el L8 me es suficiente, ¿verdad? Son 7 columnas. Todavía lo podría hacer. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí está claro por qué? Sí, profe. Muy bien. Ahora fíjense lo que ocurre abajo. ¿Qué pasa con el orden de las columnas? ¿Cuál factor está presente? Este es un L8, ¿verdad? Es un L8, 2 a la 5. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el orden de las columnas? ¿Cuál aparece primero? L, ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿verdad? Tendríamos que hacer nosotros el diagrama lineal. Pero insisto, fíjense nada más, ¿ven ustedes el diseño? ¿Ven los factores? No le hagan caso ni siquiera a los resultados. ¿Cuál es el factor que más afecta al proceso? Hasta ahorita que nosotros pensemos que le genere mayor variabilidad al proceso. el D. El D. Perfecto, ¿verdad? El D lo evalúo de manera individual y también cuando interactúa. Tendríamos que hacer el gráfico lineal y es práctica, ¿verdad? Tendríamos que decir, a ver, primero hay una regla que me dice que la penúltima columna siempre va a ser una multiplicación para dejar evaluado la última columna, perdón, de manera individual. Siempre va a ser indicada la penúltima columna por una multiplicación. Entonces, alguien puede decir, a ver, pues comienzo con el factor a manera de gráfico lineal, A, y tengo otros factores, ¿verdad? Tengo el B, tengo el C, tengo el D,
y tengo el E. Pero hay interacciones entre cuál y cuál, entre E y D. Y también entre D y C. Entonces, no sería tan conveniente que iniciara el diseño por A, porque pues va a haber interacción. Mañana vemos cómo lo hacemos, porque nos toma tiempo y esa prueba y error el diagrama. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces voy a cerrar la clase el día de hoy con lo importante. Tenemos diseños ortogonales. Depende del tipo de diseño, es la cantidad de factores que puedo estar trabajando en él. Puedo trabajarlos de manera individual e inclusive en esa cantidad de factores pueden estar involucrados interacciones entre ellos, que de eso va a depender cuál modelo seleccionar. Puedo entonces evaluar el modelo de manera individual, los efectos de manera individual. Pero también puedo evaluar cómo se comportan en sus interacciones. Ya nos dimos cuenta hasta ahorita que no va a estar tan fácil el acomodo de las columnas porque se refiere a partir de un gráfico lineal. También no se me preocupen tanto. Mientras vamos investigando, la mayoría de las interacciones van a estar definidas. Si ustedes investigan un poquito, van a decir, pues para este modelo, por lo general, siempre el acomodo, cuando tengo 3 factores y 2 interactúan, va a ser este orden. ¿Sí? O pues no me voy a preocupar tanto, al cabo Minitab pues, me va a ayudar a resolverlo. O StatGraphics va a ser de ayuda. Y tercer punto, hasta ahorita, todos estos factores, todo lo que hemos visto hasta ahorita, sea de manera individual o en su interacción, son factores controlables. A partir del lunes vamos a ver de señal a ruido, en donde puedo tener estos factores y luego también decir, ¿qué resultado me dan cuando interactúan con otro o otros que son no controlables? Y se genera un diseño distinto. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí voy a llegar, no me voy a adelantar, ya tenemos toda la próxima semana para hablar de eso. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Tienen ejercicios de tarea, vaya practicando. La evidencia yo estoy concibiendo unidades 3 y 4 como una sola. ¿Sí? Aunque aquella unidad 3 es para mí lo mismo, porque ustedes se van a dar cuenta que la unidad 4 con un diseño, que lo vamos a ver aquí en estas graphics, con un diseño puedo mezclar los dos, lo que vimos en la unidad 3 y lo que vimos en la unidad 4. Así es que las actividades para esta unidad, yo no les voy a pedir necesariamente que me hagan un diseño, pero sí les voy a pedir que me entreguen estos ejercicios que les estoy mandando de tarea. ¿Vale? Es que váyalo resolviendo, por favor. Y sobre todo, bueno, voy a dejar de compartir, vaya practicando. ¿Vamos bien? Entonces mañana no tenemos clases. Dígame, si no para detener la grabación. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Me escuchan qué? Voy a detener la grabación